Hola, soy Viviana Capello, profesora de la Unidad Pedagógica de Matemática y Elementos de Matemática. En este momento lo que vamos a hacer es compartir un tema que en el curso de ingreso nos interesa mucho y que es el tema de magnitudes. Trabajando con el material de referencia provisto para este curso, podemos decir que cuando nos proponemos aplicar la matemática para plantear y resolver un problema de las ciencias naturales, los números representan magnitudes físicas, es decir, propiedades del mundo físico que pueden ser cuantificadas como, por ejemplo, longitudes, temperaturas, tiempos, intensidad de un terremoto. A su vez, estas magnitudes se expresan en unidades. Las longitudes se expresan en kilómetros, metros, centímetros, etc. Los tiempos en años, segundos. Las unidades constituyen la escala con la que medimos las magnitudes. Si yo, por ejemplo, les digo, tengo 20 años, con ese número y esa unidad de medida, la magnitud que quiero expresar, que es una magnitud escalar, queda claramente definida. El número está representando o se está cuantificando con una unidad propiamente dicha que la describe. Pero bueno, algunos puntos importantes a tener en cuenta son, por ejemplo, que toda magnitud se expresa como un número y su unidad, y si nos referimos a un ejemplo un poco más geométrico, si hablamos del radio de una esfera, vamos a decir que es de 2 metros y escribimos que ese R es igual a 2 metros, número y unidad. 2 metros es la operación que surge de multiplicar un metro y R es 2 veces ese metro. En toda ecuación que represente una situación o proceso físico debe ser homogénea en sus dimensiones, es decir, que las unidades de cada miembro deben coincidir. Por ejemplo, en los gases ideales perfectos, las variables presión, volumen, cantidad de mole y temperatura deben estar relacionadas a través de esta relación, y existe una constante R que tiene esas unidades equilibradas para la ecuación. En el caso directo de las magnitudes, el tema que merece una atención y un tratamiento especial son las proporciones. Cuando uno dice que una cantidad Y es directamente proporcional a otra cantidad X, eso pasa si existe una constante K, que multiplicada X como resultado nos da Y. O si no, podemos decir que el cociente entre Y y X como resultado nos da esta constante. A veces en la escuela primaria o en la escuela secundaria estamos acostumbrados a ejemplificar estos casos con, por ejemplo, una tarea culinaria, no sé, hacer una torta, por ejemplo, y decimos, bueno, si para una torta usamos una taza de harina, para 2 tortas usaremos 2 tazas de harina. Ahora, ojo, porque este pensamiento muchas veces lo llevamos a cuestiones de las ciencias naturales y nosotros como seres humanos tendemos a linealizar o decir que una cosa se sucede de K maneras inmediatamente después de otra. Y eso muchas veces no es correcto. Debemos analizar la situación. Por ejemplo, en una circunferencia de radio R, podemos decir que el perímetro es directamente proporcional al radio, ya que su perímetro es 2pi por radio. En este caso, la constante de proporcionalidad es 2pi, que equivale a cerca de 6,28 unidades. Si luego el radio se duplica, el perímetro se duplica, si el radio se triplica, el perímetro se triplica. Voy a dejar de compartir un segundito esta pantalla y voy a compartir un programita sencillo que es GeoGebra. Para adelantar tiempo, yo acá tengo representada una circunferencia de un radio de 2 unidades, a la cual GeoGebra, a través de un comando que se llama perímetro, me ahorra ese cálculo y me dice que esta circunferencia tiene un perímetro de 12,57 unidades. Si yo ahora construyo otra circunferencia en donde el radio se ha duplicado, ahora el radio es 4, quiero que observen el cálculo del perímetro. También se ha duplicado. 25,13 es aproximadamente, por redondeo muy finito, de 12,57. Dupliqué el radio, se duplicó el perímetro. En este caso, sí, la proporcionalidad está siendo válida.
Volviendo al tema de la circunferencia, ahora pensemos en la superficie de ese círculo, cuya expresión es pi por radio cuadrado. Si el radio se duplica, la superficie se multiplica por 4, que podemos verificar calculando la superficie. Les propongo que calculen la superficie de un círculo de radio 5 y luego de radio 10. Si bien es cierto que aumenta, la superficie también aumenta, pero ¿lo hace en la misma proporción? Está bueno a veces comprobar estas cosas utilizando una calculadora. Muy importante. En las cantidades directamente proporcionales, nosotros siempre vamos a conocer 3 valores. Y va a aparecer uno que va a ser nuestra incógnita, que es lo que tenemos que calcular. Porque siempre trabajamos o lo escribimos en forma de ecuación. La forma más sencilla de trabajar es una ecuación con una incógnita. Entonces, si tenemos 4 valores intervinientes, 3 de ellos tienen que ser datos. Y uno tiene que ser el valor a calcular. Muchas veces lo hacemos a través de una regla de 3 simple directa. Lo que pasa que a veces suponer que todo se resuelve como una regla de 3 simple directa no nos conduce a un buen resultado. El consejo para mí sería analizar siempre la situación problemática y pensar si realmente se puede resolver como una regla de 3 simple. Y si esas magnitudes son directamente proporcionales. Si vamos a la parte práctica del módulo, en el ejercicio 25 se enumeran una serie de magnitudes en las cuales podríamos discutir si realmente existe una relación directa o no. El primer caso que nos proponen es el peso de un cuerpo y la cantidad de materia que lo compone. ¿Están en una relación directa el peso y la materia? Claramente sí, porque si aumentamos la cantidad de materia, claramente va a aumentar el peso y viceversa. La cantidad de fertilizante de un producto con la producción de ese cultivo. ¿Les parece que duplicando la cantidad de fertilizante se duplicará la cosecha? ¿Hay relación en el fertilizante y lo que uno puede cosechar? El tercer punto nos habla de la velocidad de un avión y el tiempo que demora en recorrer su trayecto. Acá claramente podemos pensar que si aumentamos la velocidad vamos a tardar menos tiempo en recorrer ese trayecto. Por lo tanto, una magnitud crece, la otra decrece. Entonces, vamos a decir que no están en una relación directa. Esta última claramente es una relación inversa, que no las vamos a trabajar, pero sí es interesante comentarlas. La longitud del lado de un cuadrado y su área. Si el lado del cuadrado aumenta su superficie, también aumentará su región, su área. Bueno, como lo vimos recién en el círculo, les propongo que lo prueben calculando el área de un cuadrado de 5 centímetros y el área de un cuadrado de 10 centímetros. Y comparemos los resultados. Esa es la mejor forma de llegar a una conclusión. El último punto de este problema lo propone comparando la edad de un individuo, una persona, y su altura. Una persona de 20 años de edad medirá 20 veces lo que mide una persona de un año. Esto que nosotros colocamos como pregunta, en realidad surge a modo de reflexión. Pensémoslo de esa manera. Insisto, los seres humanos tendemos a linealizar, porque es una forma práctica, pero eso no significa que es una forma correcta. En este caso, no estaría sucediendo. Si avanzamos un poquito en el módulo práctico, nos encontramos con, por ejemplo, el ejercicio 26. Dice, una mezcla se compone de 50 centímetros cúbicos de alcohol por cada litro de agua. Y la pregunta es, ¿cuántos mililitros de alcohol se requieren para obtener un litro de mezcla? Claramente, primero tenemos que homogeneizar las unidades. Estamos trabajando con mililitros, centímetros cúbicos. Fijarnos que todas las unidades estén
en la misma expresión para que cuando uno haga la cuenta no haya un desequilibrio. Entonces, nosotros podemos decir que 50 centímetros cúbicos equivalen a 50 mililitros, por lo tanto, la mezcla en sí tiene 1050 mililitros por cada 50 mililitros de alcohol. Si la pregunta es, ¿cuántos mililitros de alcohol yo requiero para 1 litro, ¿sí? Que serían 1000 mililitros de esa mezcla? Podemos plantearlo de esta forma. Despejando el valor de X, como una regla de 3 simple, encontramos aproximadamente una solución de 47.62, redondeando, mililitros de alcohol correspondiente. A veces también estas cuestiones de magnitudes aparecen en transacciones comerciales. En el ejemplo del problema 27, nos someten a preguntarnos qué pasa con un aumento y un descuento. Dice así: debido al aumento en la materia prima, un producto cuesta un 15% más que el anterior, pero actualmente se está descontando un 10% por finalización de temporada y un 5% por pago en efectivo. ¿Podemos decir que lo que pagaremos, el precio, es el mismo que la temporada anterior? Entonces, para acompañarlos en la resolución de esta situación problemática, me planteé un caso hipotético. Pensemos que el producto tiene un valor de 1000 pesos. Entonces, esta temporada costaría un 15% más que la anterior, por lo tanto, el precio sería de 1150, ya que 150 es el 15% de 1000. Ahora bien, por finalización de la temporada se hace un 10% de descuento, pero este 10% de descuento es sobre los 1150. Corresponden a 115 pesos. Entonces ahí tendríamos 1035 por abonar. El problema después habla de un 5% de descuento más por pago en efectivo. Ese 5% de los 1035 son 51 pesos con 75 centavos. En consecuencia estaríamos pagando alrededor de 983,25. Respuesta que podríamos comparar y dar rápidamente. En principio, este breve video pretende hacer un acompañamiento respecto de la unidad de magnitudes. Claramente en el foro siempre estamos dispuestos a responder todas las preguntas y los invito a que participemos colaborativamente porque entre todos construimos conocimiento. Nos vemos pronto.